de la UBA y de Psicopatología de la UCES, docente de la Diplomatura de Fundamentos del Psicoanálisis, autora, coautora y compiladora de varios libros, supervisora de hospitales, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Internacional de los Foros, Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Bueno, darte la bienvenida, Luján, agradecerte por, bueno, aceptar con gusto esta invitación, que, bueno, la verdad es un lujo poder tenerte en esta actividad para el distrito y, bueno, abierta a los interesados a participar. Así que, bueno, vamos a tener más o menos 1:15 de presentación y luego vamos a abrir a comentarios y preguntas. Así que, bueno, te doy la palabra. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, ante todo, por la invitación. Un poco lo que voy a compartir hoy con ustedes es el recorrido, en realidad, de un tramo de trabajo compartido con colegas que forman parte de la Universidad de Buenos Aires, donde venimos desarrollando una serie de investigaciones, donde el eje fundamental ha sido y sigue siendo la afectación del cuerpo. En primera instancia, digamos, el primer recorrido que hicimos en su momento tenía que ver con los modos de afectación del cuerpo. Tomamos a partir de esa primera investigación la noción de trauma de la lengua para diferenciarla de las contingencias traumáticas, y en la segunda investigación nos ocupamos, ¿no? Esa afectación del cuerpo nos llevó a preguntarnos más específicamente por el tema de los afectos. Claro que cuando estábamos investigando esto nunca se nos ocurrió, ni pensamos, ni teníamos en el horizonte que íbamos a estar atravesando en este momento una pandemia. Y en el medio de ese recorrido, ¿no? Fue que escribimos un libro que recopila de alguna manera el trabajo compartido y que se llama justamente Disrupción de los afectos. Son esas contingencias, como las contingencias traumáticas de las que les hablaba recién, ¿no? Están las contingencias traumáticas, ¿no? Que se enlazan de alguna manera al trauma primero, y están estas contingencias que, bueno, que hacen que algo que uno viene trabajando y viene leyendo capaz puede servir un poquito o aportar algo, ¿no? A esta coyuntura dramática en la cual nos encontramos. Me parece que como analistas tenemos mucho para decir respecto de los afectos y de los modos de afectación del cuerpo en la pandemia. En primer lugar, por lo menos lo que a mí más me preocupa fundamentalmente, a modo de introducción, después me voy a meter un poco más en el recorrido preciso de los afectos y demás, es como cierta lectura rápida, ¿no? Que se hace de los efectos de la pandemia, en relación, me parece, a dos polos que cobran siempre como preeminencia, que son la ansiedad y la depresión. Digo, estos son como los dos nombres que habitualmente, ¿no? empiezan a sobrevolar el campo psi, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a la lectura que se hace de los efectos, ¿no? Que toda situación, podríamos decir, traumática y que atañe a lo colectivo, tiende, ¿no? a quedar impregnada. Y a mí me parece que nos debemos, digamos, ¿no? De alguna manera, poder hacer una lectura, primero porque son dos campos que no es, digamos, dos términos, perdón, que no pertenecen al campo del psicoanálisis, ¿no? Ni la ansiedad ni la depresión son términos específicamente de nuestro campo, lo cual no quiere decir que nosotros no podamos hacer un trabajo de lectura que al menos le dé como una variación, ¿no? de colores, por así decirlo, ¿no? a eso que se presenta como tan lineal. Entonces, la primera cuestión que me parece central, ¿sí? es pensar que la pandemia tiene como distintos efectos y que implican como distintos niveles de análisis, ¿no? Por un lado, hay que entender que la pandemia afecta efectivamente, ¿sí? a partir de la situación de encierro, digamos, ¿no? Pero no por el encierro en sí mismo. Digo, me parece que la pandemia afecta en tanto y en cuanto hay algo de la perturbación del lazo que se pone en juego. Los seres hablantes no somos ni seremos nunca totalmente independientes del otro. Digo, y cuando hablo del otro no estoy hablando pura y exclusivamente, digo, del otro con mayúscula, digo, no vamos a ser independientes nunca de esa necesidad que tenemos de enlazarnos con otros.
Entonces digo, me parece que la primera cuestión que la pandemia deja en evidencia, digamos, ¿no? Es que la independencia como tal no existe, ¿no? Y que necesariamente nos constituimos, no solo nos constituimos, nos humanizamos en el lazo con los otros, sino que además nuestra vida, ¿no?, va entretejida, ¿no?, de ese lazo con los otros. Con lo cual, podríamos decir que hay un padecimiento inherente, ¿no?, al ser hablante, ¿no?, que se pone de manifiesto a partir de, bueno, esto que la pandemia pone en primer plano, que es que precisamente hay que mantener un distanciamiento de los cuerpos, y que ese distanciamiento de los cuerpos, ¿no?, nos lleva precisamente a que cuestiones que, sobre todo para los latinoamericanos, ¿no?, la cercanía, el compartir, el tomar mate juntos, digamos, hay un montón de cuestiones que se ponen en juego ahí, ¿no?, quedan transitoriamente o momentáneamente suspendidas. Y me parece que ese es un primer nivel, digamos, ¿no?, que nosotros podemos leer en la generalidad. Después habría que pensar, digamos, ¿no?, en lo particular de cada caso. Y acá se viene una cuestión que es interesante, ¿no?, porque digo, sobre todo las muchas consultas que se han iniciado en el contexto de pandemia, ¿sí?, rápidamente uno lo que empieza a escuchar es que si bien están articuladas, digamos, ¿no?, a la situación, bueno, sí, de encierro, la incertidumbre, no saber, bueno, cuánto tiempo va a ser, qué va a pasar, el temor que mucha gente tiene respecto del contagio y demás, es interesante que cuando uno empieza a escuchar, muy rápidamente, digamos, ¿no?, aquello que tiene que ver con lo colectivo, con lo general, podríamos decir, de la situación de pandemia, empieza a especificarse en lo singular de cada caso, ¿no? Y entonces rápidamente aquel que empieza a hablar empieza a localizar qué de la pandemia, ¿no?, se enlaza a cuestiones previas. Quiero decir, nunca aparece la pandemia a secas, digamos, sino que rápidamente, ¿no?, la pandemia empieza a entretejerse, podríamos decir, con la historia de cada quien. Es en esa coyuntura entonces, ¿no?, que vamos a ver aparecer una serie de afectos, ¿no?, diferentes, ¿sí?, distintos, no para todos lo mismo, no de la misma manera, ¿sí?, y que a mí me parece que es interesante poder leer. Yo lo venía pensando en relación a la clínica en general, digo, ¿por qué? Porque sin desmerecer esa función que Lacan le otorga a la angustia, ¿sí?, como el único afecto que no engaña. Ustedes saben que Lacan dedica el seminario 10 a darle, digamos, a la angustia un estatuto central en su teoría, digamos, ¿no?, y que pareciera que entonces todos los demás afectos no cuentan. Y en realidad no es que los demás afectos no cuentan, digo, me parece que Lacan hace un esfuerzo allí por no caer en una cuestión enciclopédica respecto de los afectos, ¿sí? Pero eso no significa que no se haya ocupado en distintos momentos de su enseñanza, incluso Freud también, de pensar el estatuto de ciertos afectos, ¿sí?, y cómo se presentaban en la clínica. Y en todo caso hay una pregunta que empieza a esbozarse y que se sostiene, digamos, ¿no? Se sostiene tanto en Freud como en Lacan respecto de qué es un afecto. Porque claramente no queda, digamos, definido qué entienden Freud o Lacan por afecto. Tampoco queda claro qué relación hay entre afecto y pulsión, entre afecto y goce. Entonces digo, me parece que la idea es poder complejizar de alguna manera el campo, y voy a partir, sí, de una afirmación, digamos. No hay que confundir la dimensión del afecto, tal como la entendemos en psicoanálisis, con las llamadas emociones. Cuando hablamos de afecto en psicoanálisis, no nos referimos pura y exclusivamente a lo que se llaman las emociones, desde otros campos disciplinares, ¿sí?, sino que el afecto va a estar enlazado, va a tener una relación estrecha con la pulsión, ¿no?, y por ende, ¿no?, nos va a señalar, digamos, una serie de problemas clínicos en cuanto a cómo emerge, cómo se manifiesta, cómo se presenta, ¿sí?, y qué hacemos con eso. En este sentido, ¿no?, lo que vemos en el contexto de pandemia, después voy a detener un poco más, ¿no?, pero es por un lado desde, sí, los cuadros que tienen que ver efectivamente con la eclosión de la angustia, por supuesto que esos están, pero también, digo, aparece mucho lo que tiene que ver con el enojo, con la ira, ¿no? Es otro de los afectos que aparece, y que no es exclusivo de la pandemia, creo que es algo digo, si leemos, digamos, lo que venía pasando en el mundo en los últimos años, no sé, la cuestión del enojo y de la irrupción en lo social de esto, ¿no? Todas las manifestaciones que hubo en Europa, los chalecos amarillos, digo, ¿no? Hay una cuestión que está ahí, digamos, ligado al contexto de la época,
Entonces digo, me parece que la ira es otro de los afectos que claramente es preciso interrogar. Y Lacan además introduce ya en los años 70 otros afectos, ¿no?, que también están en juego, como son, por ejemplo, ¿no?, la pesadumbre, ¿no?, el aburrimiento, la pesadumbre, el hastío, ¿sí?, que son afectos que él nombra como afectos de época, ¿no?, como afectos ligados, incluso, podríamos decir, a la era capitalista, a esa era capitalista que empieza cuando la ciencia se anuda al discurso capitalista, digamos, ¿no? Entonces digo, me parece que en ese contexto es preciso hacer una lectura, ¿no?, de qué entendemos por afecto, ¿no?, y cómo podemos hacer con eso algo en el contexto actual. Por otro lado, bueno, supongo que los que están atendiendo, están llevando adelante consultas, tanto de adultos como de niños, saben también el impacto que la pandemia está teniendo, digamos, también en los niños, digamos, ¿no? Digo, no es menor también allí la cantidad de niños que presentan desde, bueno, eclosiones como al modo de la fobia, digamos, ¿no?, en cuanto a los temores que el virus conlleva, digamos, ¿no?, o cierta ideación que se vuelve y se torna obsesiva, ¿no?, en relación a esto, a la cuestión del contacto, ¿no? Pero además la cantidad de niños pequeños que están teniendo presentaciones, ¿no?, que no llegan al estatuto de un síntoma, sino que tienen más bien que ver con esto que podemos dar en llamar disrupción de los afectos. Cuando yo hablo de disrupción de los afectos, voy a decir esto, en su forma extrema, la disrupción de los afectos es la situación de urgencia, ¿no? Si hay un modelo por excelencia de disrupción de los afectos, ¿sí?, es la urgencia, en tanto y en cuanto vamos a pensar la urgencia como un momento en el cual el afecto se presenta, ¿sí?, totalmente desenlazado. Es decir, no aparece siquiera bajo la forma del falso enlace, sino que aparece totalmente disruptivo, desenganchado, loco, ¿sí? Bueno, y les decía, y en ese contexto, digamos, hay un montón de niños pequeñitos, ¿no?, que presentan en este momento cuestiones tales como, lo dicen, digo, las maestras jardineras, ¿no?, que están trabajando, ¿no?, y dicen, por ejemplo, que los papás les comentan que niños que están pidiendo comida todo el tiempo, ¿no?, una cosa de tener hambre continuamente, ¿no?, o niños que se empezaron a comer las uñas, niños de 2, 3 añitos estamos hablando, ¿sí?, muy, muy pequeñitos, ¿sí?, o que no pueden de pronto parar el cuerpo, y que tiene que ver con algo de esto que, bueno, que hace a los momentos, digamos, también constitutivos, al lazo con el otro y a lo que les pasa a esos otros, y que de pronto no pueden funcionar como soportes, digamos, en esos momentos, ¿sí?, porque ellos mismos están atravesados por la angustia, ¿no?, o por lo que a cada uno le pase con la situación de pandemia. Bien, entonces, dicho esto, me voy a meter un poquito ahora sí en el tema más puntualmente, ¿no?, y a esta interrogación en relación al tema de los afectos. Bueno, ¿por qué los afectos? ¿No? ¿Por qué interrogar los afectos? En principio porque en nuestra clínica se hizo una transmisión donde se los bastardeaba bastante, a tal punto, ¿no?, que si no se hablaba de angustia pareciera que todo lo demás no tenía ningún valor clínico, cuando verdaderamente sabemos que no es así. Porque sabemos que cuando transferencialmente emerge el enojo, la ira, ¿no?, o los llamados afectos depresivos, yo no voy a hablar de depresión, pero voy a hablar de afectos depresivos, ¿sí?, sabemos los problemas que esto nos presenta en el análisis, ¿no?, a la hora de tener que conmover o intentar conmover algo de eso. Entonces me pareció interesante, ¿no?, darle como cierta dignidad, ¿no?, a los afectos, al proponer un estudio sobre ese tema, que obedece, por así decir, a razones lógicas y a razones clínicas. En primer lugar, digo, es llamativo cómo esto ha quedado opacado, digamos, ¿no? Porque si uno hace una lectura de la obra freudiana, yo les puedo asegurar que son muchísimas las referencias en relación a los afectos, y cómo esto quedó de alguna manera, me parece a mí, ¿no?, velado, sobre todo por la transmisión que se hizo desde cierto lacanismo, ¿no?, porque no es tampoco la transmisión necesariamente de Lacan, en Lacan también vamos a encontrar unos mojones sumamente interesantes, pero digo, hubo cierta transmisión del lacanismo que puso el acento en la cuestión del significante, pero como si el significante y el afecto no tuvieran ninguna relación. Yo voy a tratar de ubicar, ¿no?, cuáles son las conexiones que podemos pensar
digamos, ¿no? ¿Y por qué me parece que tanto en Freud como en Lacan el estudio de los afectos hacia la clínica? ¿Sí? En Freud nos encontramos con un montón de citas que engarzan fundamentalmente afecto y cuerpo. A mí me interesa señalar, ¿no?, esa conexión entre afecto y cuerpo. Es decir, no podemos hablar de un cuerpo afectado sin remitir, ¿no?, de alguna manera, a la dimensión de los afectos. Y ya en 1890, en los primeros textos, Tratamiento psíquico, Tratamiento del alma, ¿sí?, Freud ubica, ¿no?, digamos, hay toda una serie de estados anímicos, que se los denomina afectivos, y en los cuales, dice él, coparticipa el cuerpo de una manera sumamente llamativa, y que entonces hay muchos investigadores, ¿no?, que pensaron que la naturaleza de los afectos tenía que ver con esas manifestaciones corporales. Sin embargo, Freud va a señalar que si bien los afectos se manifiestan en el cuerpo, no provienen del cuerpo. Y esta es la primera cuestión central, por eso yo les decía esta diferencia con las emociones, con lo que comúnmente se llama las emociones, ¿sí? Porque las emociones son siempre ligadas más bien a la cuestión irracional, digamos, ¿no?, y a cierta cuestión corporal directa. Freud ubica entonces, ¿no?, que los afectos tienen que ver con cierta cuestión psíquica, aunque se manifiesten en lo corporal. Entonces, se manifiestan predominantemente en el cuerpo, pero no se reducen al cuerpo. Y habla entonces, ¿no?, él pone el acento, ¿no?, en las alteraciones que producen el cuerpo, el miedo, la ira, dice Freud, las cuitas del alma, y el arrobamiento sexual. Es decir, que todos esos afectos tienen incidencia sobre el cuerpo. Y nombra ya tempranamente, en 1890 también, los llamados afectos depresivos, o estados afectivos penosos persistentes, dice Freud. Y dice cómo estos estados afectivos penosos persistentes afectan el cuerpo, ¿no?, inciden en la pérdida de peso, ¿no?, en el envejecimiento, así como dicen que... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, sí. Así como en la dicha, sí, el cuerpo florece y la persona, dice Freud, recupera rasgos de juventud. Entonces, fíjense cómo Freud ya ubica, ¿no?, esta relación particular, ¿no?, porque dice, bueno, los afectos en sentido estricto se singularizan por una relación particular con los procesos corporales, ¿sí?, pero dice, ¿no?, en ninguno está ausente la exteriorización corporal, pero no parten del cuerpo. Y Freud habla, ¿no?, también ya tempranamente de afectos violentos, de afectos sexuales, obsesivos, penosos, depresivos, ¿no?, lo cual me parece sumamente interesante. Ya en el proyecto de psicología para neurólogos, ¿sí?, para situar la problemática del afecto, ¿no?, Freud toma la experiencia de dolor y la experiencia de satisfacción. De la experiencia de satisfacción hace surgir el deseo, y de la experiencia de dolor hace surgir el afecto. Entonces, fíjense cómo ya tempranamente, ¿sí?, hay algo de los afectos que va a estar ligado a la experiencia traumática. Y dice que el afecto tiene que ver, surge precisamente de la experiencia de dolor, que intenta producir una descarga de aquello que resulta displacentero. Bueno, avanzo un poquito más, ¿sí? Freud va a ubicar, además, una ligación entre afecto y trauma, ¿no? Entonces, él dice que en realidad, ¿no?, no son los sucesos en sí mismos los que se vuelven traumáticos, sino la respuesta que el sujeto produce en relación a eso. Es decir, si pudo o no descargar el afecto, si pudo abreaccionarlo, ¿no? Importa, dice Freud, si frente al suceso afectante se reaccionó enérgicamente o no, ¿no? Y entonces ubica ahí, ¿no?, si hubo de alguna manera una respuesta del sujeto, y fíjense qué interesante, ¿no?, porque dice que los afectos se descargan de distintas formas que van, dice él, desde el llanto hasta la venganza, ¿sí? Y cuando habla de la venganza, introduce un elemento que no es menor. Él dice que el lenguaje permite, ¿no?, o sea, uno no llega a la venganza, quiero decir, necesariamente a matar al otro, porque puede vengarse de alguna manera verbalmente, ¿no? Entonces Freud dice que un modo posible de descarga y tramitación del afecto es precisamente la palabra, ¿no? Es decir, el insulto, dice, ¿no?, el insulto,
¿no? Es una forma de tramitación, dice él, ¿no?, del afecto. Entonces destaca, ¿no?, cómo ciertos modos de decir, ¿sí?, dan cuenta de la posición que el sujeto asume respecto de aquello que pudo haber sido traumático. Me parece interesante también ubicar esto, porque efectivamente la pandemia no va a producirle el mismo efecto a todos los sujetos. Digo, todos estamos de algún modo atravesando algo de esto, pero no todos vamos a, digamos, a vivenciar, digamos, lo que tiene que ver con la pandemia como un suceso traumático. Digo, y ahí se enlaza, digamos, que se vuelve pérdida para cada quien, digamos, ¿no? Más allá de que podríamos decir, bueno, a todos nos afecta de alguna manera y nos produce cierto padecimiento, pero no necesariamente para todos va a devenir trauma. Bueno, adelanto un poquito más, digamos, ¿no? Para Freud, entonces, siempre el afecto va a estar ligado a un aumento de la cantidad, a un aumento de la excitación, ¿sí? Y, digo, es una cantidad con la que hay que hacer algo, ¿no? Una cantidad que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, ¿sí? Ya en 1915, ¿no?, cuando él trabaja la cuestión de lo inconsciente, cuando él escribe lo inconsciente, él dice, ¿no?, que los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga, cuyas exteriorizaciones últimas se perciben como sensaciones. Es decir, que fíjense cómo el afecto siempre va a inervar algo del cuerpo. Es algo que se siente. El afecto es algo que se siente, donde el cuerpo queda tomado de alguna manera. Y en el texto sobre la represión, ¿sí?, dice que el monto de afecto corresponde a la pulsión en la medida en que ésta se ha desasido de la representación. ¿Sí? Es decir, que el afecto, ¿sí?, es aquello que de la pulsión se suelta, ¿sí?, de la representación. Me parece interesante esto porque entonces en los afectos se juega una dimensión de lo pulsional y por eso es importante poder leerlos en la clínica. Recordemos además que él después va a leer años después, ¿sí?, con Más allá del principio de placer, que lo traumático es el aumento de la cantidad, es decir, la pulsión va a ser lo que se va a volver peligroso, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿no?, todos los problemas ligados, o todos los problemas que se relacionan con la ligadura, van a tener que ver precisamente, ¿sí?, con los afectos. En la conferencia 25 se pregunta directamente, ¿qué es en sentido dinámico un afecto?, dice Freud. Y bueno, y entonces va a plantear que un afecto incluye, dice en primer lugar, determinadas inervaciones motrices o de descarga, en segundo lugar, ciertas sensaciones, que pueden ser de dos tipos, dice él: las percepciones de las acciones motrices ocurridas y las sensaciones directas de placer y displacer que prestan al afecto su tono dominante. Es decir, que en el afecto puede dar cuenta de algo placentero o de algo displacentero, y que siempre va a estar ligado, ¿no?, a lo corporal. En inhibición, síntoma y angustia, ¿sí?, va a plantear allí, a sembrar, digamos, de alguna manera, ¿no?, la base a partir de la cual Lacan va a leer luego a la angustia. Porque Freud dice que en definitiva, ¿no?, en Inhibición, Síntoma y Angustia, 1926, dice que en definitiva la angustia es un afecto, ¿sí?, y que es un afecto que está embrincado al cuerpo, es decir, que está anudado al cuerpo. Entonces, ¿no?, él va a señalar, va a destacar precisamente que la angustia es algo que se siente a nivel del cuerpo. Lacan hace una lectura, ¿no?, por supuesto que habría mucho más para decir. Freud llega incluso a Inhibición, Síntoma y Angustia preguntándose, diciendo, ¿no?, la angustia es un afecto, aunque no sepamos en definitiva todavía aún hoy qué es un afecto, ¿sí?, va a decir esto. Pero Lacan toma, digamos, esta vertiente freudiana, ¿no?, de los afectos, y hace una lectura, ¿no? Y es interesante, ¿no?, porque ya en el seminario 6, que por ahí es un seminario bastante poco leído, digamos, porque fue de los que tardaron más en traducir, digamos, no en traducir, sino en publicar, porque traducido estaba, pero las versiones no oficiales, por decirlo de alguna manera, las que se consideran oficiales. Pero bueno, digamos, ya en el seminario 6 discute Lacan, ¿no?, con los analistas,
que frente a su noción de inconsciente estructurado como un lenguaje, lo acusan de que su teoría no es más que un intelectualismo. Y Lacan dice que no es así, ¿sí? Que sin embargo los que lo critican no han escrito demasiado tampoco respecto de los afectos, y vuelve a los textos freudianos, vuelve al texto de lo inconsciente, ¿sí? Para señalar, ¿no?, lo que Freud ya había marcado de alguna manera en esos textos, que es que no hay afectos inconscientes, ¿no? Esto es crucial. El afecto no es inconsciente, porque el afecto no se lo puede reprimir. Lo que se reprime es la representación, o lo que se reprime en todo caso es el representante de la representación en aquello que tiene que ver con la pulsión, dice Lacan, ¿sí? Entonces dice que cuando hablamos de un afecto inconsciente, cuando decimos que un afecto es inconsciente, lo que queremos decir, ¿sí?, lo decimos en un sentido dinámico, lo que queremos decir es que es percibido, pero desconocido. ¿Cuál es el punto que se desconoce del afecto? Dice Lacan. Lo que se desconoce es precisamente, ¿sí?, son sus enlaces, pero no es inconsciente. O sea, lo que está perdido es el enlace, ¿sí? Pero el afecto en sí mismo no es inconsciente, ya que siempre es percibido. Dice, no hay modo de que nos anoticiemos un afecto, ¿sí?, si no es como algo que se percibe. Vieron que muchas veces los pacientes dicen, ¿no?, los analizantes nos dicen, estoy enojado no sé por qué, o me siento triste, y si bien puedo ubicar tal o cual cuestión, no es para tanto, ¿no? Y entonces uno lee en ese no para tanto y en ese no sé por qué, que ahí hay algo que está desplazado, ¿no? Y por supuesto que cuando esto aparece sin ese no sé por qué, ¿no?, y en una cosa totalmente disruptiva, bueno, ahí efectivamente uno podría decir, el enlace se ha perdido totalmente, digamos, ya no es ni siquiera el falso enlace, ¿no? Bueno, entonces lo que plantea, ¿no?, que es precisamente, dice, ¿no?, que de lo que se trata en todo caso es de cómo ese afecto, que no es inconsciente, porque es percibido, ¿no?, fue a enlazarse, dice Lacan, ¿sí?, con otra representación, que no está reprimida, ¿no? A Lacan le interesa precisamente esta plasticidad del afecto, esta posibilidad de desengancharse y engancharse, ¿no?, de alguna manera. Y uno podría decir que hay una dimensión del afecto que es móvil, ¿sí?, pero que hay una dimensión del afecto que tiende a fijarse, ¿no?, y que cuando se fija también nos plantea una serie de problemas, ¿no?, en el punto en el cual se engancha cierta dimensión gozosa, ¿no? Entonces dice, el problema es saber en qué se convierte el afecto en la medida en que está desenganchado, dice, de la representación reprimida, y que ya no depende más que de la representación sustitutiva a la cual logra enlazarse. A lo desenganchado corresponde esta posibilidad que le es propia de ser anexado a otra representación. Es decir, porque puede soltarse de una representación y engancharse a otra, ¿no?, es que nos anoticiamos de ese afecto que está como fuera de lugar, ¿no? Y dice que es por esto que el afecto se presenta en la experiencia analítica como algo problemático. Este es el carácter por el cual Lacan habla siempre del afecto como con un carácter engañoso. Cuando habla de que los afectos engañan, habla de esto, habla de que se enlazan siempre falsamente de alguna manera. Y que hay que ir a buscar en todo caso, ¿no?, cuál era la representación, si ustedes quieren, o los significantes a los cuales ese afecto efectivamente le correspondía. En el seminario 10 vuelve a destacar su interés por los afectos, y entonces dice, ¿no?, como quienes siguen los movimientos de afinidad o de aversión de mi discurso se dejan atrapar a menudo por las apariencias, suponen, dice, que estoy poco interesado o que no estoy interesado en los afectos. Eso es absurdo, dice, ¿no? Siempre estuve interesado en los afectos, ¿sí?, y lo que he tratado de decir es, en todo caso, lo que un afecto no es. Y entonces dice que el afecto no es el ser dado en la inmediatez, es decir, no es eso que vemos así directamente, eso no es el afecto, ¿sí? No es, dice, tampoco el sujeto en su forma bruta, ¿sí?, ni sigue los lineamientos de la anatomía, ¿no?, o de cierta cuestión orgánica. Dice, mis observaciones ocasionales sobre el afecto no significa otra cosa, y por este motivo el afecto tiene una estrecha relación de estructura con lo que es un sujeto, ¿no? Y entonces dice, lo que he dicho del afecto es que no está reprimido,
Eso Freud lo dice igual que yo. Vieron que a él le gusta siempre fanfarronear un poco, ¿no? Y entonces, ¿no? Le hace como que Freud dice lo mismo que dice él. En realidad él dice lo mismo que dice Freud. Freud se encarga de decir que el afecto no está reprimido, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice Lacan? Dice, lo encontramos desarrumado, va a la deriva, lo encontramos desplazado, loco, invertido, metabolizado, pero no está reprimido. Lo que está reprimido, dice, son los significantes que lo amarran. Entonces digo, me parece interesante para pensar el contexto de pandemia, ¿sí? Y cómo efectivamente cuando se pierden los significantes con los cuales la vida se nos referencia de alguna manera, es lógico y es coherente que emerjan, ¿no? Que se produzca cierta disrupción de los afectos, ¿no? Que podrá cobrar distintas formas según las particularidades de cada sujeto, ¿sí? No sé, escuchaba en una entrevista, ¿no? Un jovencito que en principio señala la consulta en relación a que tenía ciertos ataques de angustia, decía, ¿no? Que le habían dicho que tenía ¿no? Ataques de pánico, ¿no? Y que había vuelto a tener uno, ¿no? Ni bien iniciada la pandemia nuevamente, ¿no? Cuando yo lo empiezo a escuchar, le pregunto, bueno, digo, si esto había aparecido en el contexto de la pandemia. Y él me dice que en realidad no, en el contexto de la pandemia se había repetido, ¿no? Un episodio que le había tenido un año atrás, ¿no? Y cuando empiezo a indagar un poquito, digo, fue muy interesante porque fue en una primera entrevista, digamos, cómo se armó rápidamente una secuencia lógica en relación al padecimiento, ¿no? Y por qué se actualizaba en relación a la pandemia, ¿no? Fíjense. Y entonces él dice que él tiene por primera vez un episodio así, que sentía como que se iba a morir, ¿no? La sensación era de algo inminente y que él no podía manejar, ¿no? Una sensación a nivel del pecho como algo que lo invadía y que no lo podía controlar, ¿no? Que lo desesperaba, por decirlo de alguna manera. Y él cuenta, ¿no? Que bueno, que él tiene por primera vez este episodio estando en un país vecino, sus padres son de allá, sus hermanos también han nacido en ese otro país. Él es el único que ha nacido acá en Argentina y se había ido a ese otro país a estudiar una carrera universitaria, ¿sí? Porque sus padres querían que estudiara allá, porque la idea de ellos era volverse, sus hermanos ya estaban estudiando allá, y la idea de los padres era volverse a ese país, y entonces querían que él tuviera un título universitario de ese país para que pueda después ejercer sin demasiada dificultad, sin tener que revalidar título. Pero él lo que dice es, yo nací acá, yo nunca quise irme, y además, dice, allá me discriminaban porque yo hablaba diferente, claro, porque si bien él tiene padres nacidos en ese otro país, él era extranjero en ese país. Y de hecho no pudo terminar de hacer el ingreso a la universidad porque él tenía papeles argentinos. O sea que para ese país él era un extranjero, ¿no? Entonces él ubica, ¿no? Como en ese momento dice, yo no quería estar ahí, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Bueno, dice, además, dice, fue todo un tema, yo me había ido para allá, me había llevado a mis perros, o él dice, tuvo que hacer un montón de trámites para poder llevarlos, y cuando estuvieron allá, no sé si porque las vacunas eran distintas o qué, se enfermaron y se murieron, ¿no? Aparece como una cosa en la cual, ¿no? Todo se desarmaba, por así decir. Bueno, él decide volver, y me dice, ¿no? En un momento dado me dice, y cuando ya tenía decidido, ya había enfrentado a mi padre, y le había dicho que yo bajo ninguna circunstancia iba a volver allá, y que me había conseguido un trabajo acá, ¿no? Y ya me había anotado en la facultad para empezar acá, el CBC, pasa esto. Y otra vez me encuentro, ¿no? Al borde de perder el trabajo, y teniendo que irme forzado quizás nuevamente, ¿no? Al otro país, porque ellos probablemente se vayan a fin de año. Tenía tiempo hasta fin de año para resolver esta situación. Entonces, fíjense cómo uno puede entrar desde el sentido común a decirle a alguien, bueno, si estás angustiado por la pandemia es normal. Ahora, fíjense, cuando escuchamos un poquito más, no es la pandemia, es lo que la pandemia implica de encierro, de imposibilidad de salida de lo familiar, lo que anuda, lo que desencadena, ¿no? El episodio de angustia. Porque él me dice, yo estaba mirando una película tranquilo en el living y no sé por qué me pasó esto. Bueno, cuando empieza a hablar, queda claro por qué le pasó esto. ¿Se entiende? Digo, me parece que, cuando intento situar, ¿no?
no dar por sentado que lo normal entonces es que la gente se sienta mal. Sí, es normal, por supuesto que si no se lo vamos a patologizar, pero nosotros tenemos que dar un pasito más allá y poder leer por qué esa coyuntura dramática se vuelve, ¿sí?, traumática para ese sujeto, ¿sí?, porque hace a las coordenadas de su historia. Bueno, avanzo entonces un poquito más, pero me pareció importante ir haciéndoles como esta ligazón para que no les quede como una cosa puramente teórica, digamos, ¿no? Y que no tiene un correlato clínico, ¿no? Bueno, entonces me parece interesante poder situar, ¿sí?, que efectivamente, bueno, el afecto prevalente, digamos, o el afecto por excelencia en nuestra clínica es cierto que es la angustia, y que la angustia presenta este carácter particular de ser un afecto, dice Lacan, que no engaña. Lacan plantea esta dimensión de la angustia como afecto que no engaña, en tanto y en cuanto dice, es signo de lo real. Es signo de lo real. Es decir, que hay una relación estrecha entre la emergencia de la angustia, ¿sí?, y la presentificación de algo del orden del objeto A, ¿sí?, de aquello que se vuelve de alguna manera, ¿sí?, una versión, podríamos decir, intrusiva del otro, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, y ahí donde debería haber una falta, dice Lacan, falta la falta, es decir, se produce un momento de colmamiento, ¿no?, de un momento de obturación, donde el objeto pasa, ¿no?, a primer plano. Entonces digo, me parece importante sí rescatar ese valor que le da la angustia, sobre todo porque además Lacan va a destacar ese punto donde la angustia efectivamente atañe al cuerpo. En la tercera, ¿sí?, es un textito bastante posterior, él dice que la angustia es ese momento en el cual sentimos que nos reducimos a no ser más que nuestro cuerpo, ¿no? Entonces fíjense cómo el cuerpo queda particularmente capturado por la angustia, y cómo lo que se pone en juego allí es algo del orden de un real que emerge y que hace signo. Signo a ser leído si hay alguien dispuesto a leerlo. Si no, le dice, bueno, estás así por la pandemia, tenés ataques de pánico, tomate un clonazepam, y ahí se terminó el asunto. Y no se abre ninguna pregunta, ni se hace ninguna lectura de eso. ¿Sí? Bueno, eso entonces por un lado. Avanzo un poquito más. La otra cuestión que quiero destacar en relación a la lectura que podemos hacer de Lacan en relación a los afectos es lo que él propone a partir del seminario 19. Ustedes saben que ya en las charlas de Santán él va a introducir la noción de la lengua, que no es un término que se le ocurre a él, sino que es un término que nace de un malentendido. Él estaba dando unas charlas en Santán y estaba preocupado, ¿no?, efectivamente por las resonancias de su decir. Esto quiere decir, bueno, él estaba preocupado por ver si producía algún efecto con lo que decía en esos que lo escuchaban. Y resulta que, bueno, estaba hablando, y entonces estaba hablando creo que de la relación del saber con la verdad, una cuestión así, o del saber con el inconsciente, no recuerdo exactamente, y dice, bueno, a los dos que podrían haber dicho algo interesante sobre esto, les terminaron encargando, dice, un diccionario de filosofía, que escriban un diccionario de filosofía. Y se da cuenta que se equivocó. Dice, no, de filosofía, ¿qué dije? De psicoanálisis. O sea, le encargaron que hagan un diccionario de psicoanálisis. Pero asocia rápidamente que el diccionario de filosofía que se le vino a la cabeza es un diccionario bastante conocido, ¿no?, en Francia, y que es el Lalande. Se escribe Lalande, ¿sí? Entonces alguien que estaba allí escucha y dice, la langue, le dice, ¿no?, en francés, o sea, la lengua en francés, ¿no? Y Lacan se entusiasma con ese equívoco, ¿no? Fíjense que la noción de la lengua nace de un doble equívoco, de su fallido, ¿no?, y de eso que escuchó diferencialmente un otro, ¿no?, ahí en la audiencia. Entonces dice, voy a acuñar a partir de este momento ese término de la lengua todo junto. Bien, y a partir de ahí en adelante, él va desarrollando, ¿no?, esta noción de la lengua, ¿sí? No me voy a detener ahora en esto, pero sí me parece interesante porque él va a terminar hablando del trauma de la lengua como el trauma inherente a la condición humana, y ese trauma de la lengua no es ni más ni menos que el modo en que hemos sido hablados por el otro, ¿sí? Pero además, él va a plantear, ¿sí?, la diferencia entre lo que es la lengua, el lenguaje y el discurso, y va a plantear efectivamente, ¿no?, que, digamos, la lengua la va a dejar, digamos, del lado de la lengua materna, la va a dejar del lado del enjambre zumbante, la va a dejar incluso del lado de la lógica y de lo real,
El lenguaje, ¿sí?, lo va a tomar como aparato de goce, claramente a partir del seminario 20, es decir, como lo que permite cierta tramitación y elaboración del goce, ¿sí?, y el inconsciente estructurado como un lenguaje, lo que permite es precisamente ese pasaje del goce por el inconsciente, y va a dejarle a nivel del discurso, ¿sí?, como aquello que hace lazo, y no solo como aquello que hace lazo, sino que él va a decir que los discursos atrapan cuerpos, ¿sí? Entre el cuerpo y el discurso él va a colocar a los afectos. Es decir, que los afectos están entre cuerpo y discurso, ¿no? Y esto es central. Porque podríamos decir que, digamos, los cuerpos son atrapados por los discursos y por ende son afectados por los discursos. Por supuesto que también los cuerpos pueden ser afectados por lo real de la lengua. Es lo que vemos en el autismo, por ejemplo, ¿sí? O pueden ser afectados por un S1 que irrumpe, ¿no?, alucinatoriamente, como podemos ver en la esquizofrenia, ¿sí? Bueno, pero también los discursos, en general, ¿sí?, como formas de lazo social, atrapan cuerpos, ¿sí? Y los afectos quedan localizados entre cuerpo y discurso. Bien. Esto más o menos ya lo dije. Me voy a meter entonces ahora un poquito con, bueno, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de cuerpos afectados? ¿Sí? Me parece que entonces cuando hablamos de cuerpos afectados, podríamos decir que es impensable para el psicoanálisis, ¿sí?, desligar, ¿no?, los afectos a los efectos de la lengua, ¿sí? Los afectos son, dice Lacan en el seminario 20, el resultado de la incidencia de la lengua sobre el viviente. Entonces, fíjense que a esa idea de una transmisión del psicoanálisis totalmente ajena al afecto, ¿sí?, el psicoanálisis está atravesado por la cuestión del afecto, en tanto es el significante en su cara real el que introduce, ¿sí?, en primera instancia los afectos a nivel del cuerpo. Entonces me parece interesante pensar, ¿no?, cómo frente a la contingencia traumática, ¿sí?, a lo que se vuelve contingencia traumática y se anuda al trauma originario, se puede responder, ¿no?, desde distintos afectos. Algunos responden con la angustia, pero puede aparecer la vergüenza, el pudor, la extrañeza, la pesadumbre, el aburrimiento, la tristeza, los afectos depresivos, los celos, la ira, el amor, el odio, la risa, ¿sí? Son todos modos de afectación del cuerpo. Es bien interesante, ¿no?, porque la risa, por ejemplo, como modo de afectación del cuerpo, ¿no?, cuando surge, ¿no?, cuando alguien puede empezar a reírse de algo que ha sido muy terrible, ¿no?, eso produce claramente un descompletamiento del otro del goce, del otro al que se le supone una entidad gozosa, ¿no? Por eso el humor negro también. En las situaciones de catástrofes, el humor negro es un modo de tramitación posible del horroroso. Freud, cuando trabaja en 1927 el humor, dice que el humor tiene un estatuto de dignidad que no tiene ni el chiste ni lo cómico, porque el humor nos permite tramitar los infortunios de la vida, nos permite hacer con la realidad, nos permite hacer otra cosa con la realidad. Bueno, entonces, podemos ir resumiendo y decir que los afectos no provienen del cuerpo, pero el cuerpo hace signo de la afectación. Podemos decir también, ¿sí?, que los afectos son posibles en tanto que el ser habla. Podemos decir también que hay una estrecha ligación entre significante, afecto y cuerpo. Podemos decir que las variaciones en los afectos implican un lazo diverso al cuerpo y al significante, en la medida en que los afectos se ubican entre cuerpo y discurso. Entonces, ¿sí?, interrogar los afectos lleva, de alguna manera, a dirimir afectos que engañan, como puede ser el amor, cuando intenta ser de dos, uno, ¿no?, los afectos depresivos, que los que ponen en juego en todo caso es una declinación de la posición deseante, y otros que no, ¿sí? Hay afectos que engañan y otros que no. La angustia es un afecto que no engaña, ¿sí?, y el amor en su vertiente no narcisista, ¿no?, tampoco, digo, engaña. El amor que engaña es el amor que está ligado, sí, al narcisismo. Así como también me parece que podemos pensar, cuando Lacan habla del aburrimiento y dice que el aburrimiento implica cierto encuentro con la cosa, ¿no?,
me parece que hay cierta pincelada de lo real, va a decirlo así, luego, ¿no? Que también nos da cuenta de que ahí también hay cierto borde de encuentro con lo real. ¿Sí? Y en la ira hay también cierta coyuntura, que si bien aparece, ¿no?, una dimensión, si ustedes quieren, de desplazamiento, la ira también conlleva cierto encuentro con, o cierta irrupción de lo real. ¿No? Me voy a detener un momento en el tema de la ira particularmente, porque es un afecto, a mi entender, poco trabajado en el campo del psicoanálisis, muy trabajado en el campo de la filosofía. Si ustedes hacen un rastreo en el campo de la filosofía, se van a encontrar con un montón de referencias en relación a la ira, ¿sí? En Santo Tomás, en Aristóteles, en Descartes, ¿sí? Van a encontrar en un montón de lugares referencias a la ira, ¿sí? Y la ira precisamente, ¿no? Lacan dice, ¿cuándo aparece la ira? ¿No? Lacan dice, la ira aparece cuando los tornillitos no encajan en los agujeritos, es decir, cuando las cosas no encajan, ¿no? Y dice que la ira aparece cuando en esa bella trama que yo me hice de lo simbólico, irrumpe algo del orden de lo real. Esto lo escuchamos todo el tiempo frente al enojo que surge frente a la pandemia. Yo este año tenía pensado viajar a tal lado, yo este año resulta que me había conseguido un trabajo que estaba mejor que el anterior, y entonces ahora, yo este año me había propuesto, justo me iba a casar, tenía todo, ¿no? Digo, y es muy, muy evidente, ¿no? Esta cuestión disruptiva de la ira, ¿no? En tanto y en cuanto hay algo del orden de lo real que se puso en cruz para que las cosas no anden. ¿Sí? Entonces digo, me parece interesante, ¿no?, poder localizar. Digo, porque bueno, porque también ¿no?, hay un derecho a poder enojarse. ¿Sí? Es respetable, quiero decir, ¿no? Porque en todo caso, ¿no?, es bien interesante pensar que hay algo de la ira que en todo caso aparece cuando, Colette Soler lo toma incluso así, ¿no?, cuando algo perturbado dice las empresas del deseo. Es decir, cuando algo, ¿no?, de lo que estaba puesto en juego en cierta posición deseante, ¿no?, ha quedado de algún modo impedido, ¿no? Entonces ahí aparece la ira. Por supuesto que ahí habrá que ver, ¿no?, cuando la ira está dirigida a un otro en particular, ¿no?, y no a lo real, por decirlo de alguna manera, a eso real que se puso en cruz, bueno, habrá que hacer algún trabajo para ubicar, ¿no?, porque si no la ira conlleva necesariamente a la impotencia. Y lo que hay que ubicar es como la dimensión de imposibilidad, ¿sí?, que es ese punto de real. ¿Vieron como cuando alguien se murió y el deudo se enoja con el muerto? ¿No? Se enoja con el muerto y uno dice, bueno, sí, está bien, no se puede enojar con el muerto, pero el asunto es que el punto es la muerte, no el muerto. ¿Se entiende? O sea, lo que hay que poder discernir en todo caso ahí es ese punto de real, ¿no? O todas las lecturas que se hacen, me abandonó, me dejó. Sí, digo, en un caso de suicidio, capaz que, bueno, se puede hacer alguna lectura cierta, pero hay gente que se murió de una enfermedad terminal y uno escucha ¿no?, al que está en el proceso de duelo diciendo, me abandonó. Y bueno, como si hubiese podido elegir no morirse, digamos, ¿no? Entonces digo, a veces poder localizar como esas cuestiones, ¿no? Digo, ahí el enojo efectivamente tiene que ver con que algo de la empresa del deseo ha quedado perturbada, el lugar del sujeto en relación al otro y ese lugar que ocupaba como causa de deseo está peligra, digamos, está en jaque, digamos, por decirlo de alguna manera, y ahí sí habrá que hacer un trabajo, ¿no?, en ese pasaje del enojo hacia el otro, al que se le supone poder elegir en ese punto, ¿no?, y lo que tiene que ver con lo real de la muerte, en todo caso que irrumpe, digamos, más allá de lo que alguien quiera o no quiera, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Bien, avanzo entonces un poquito más. No me voy a detener en todos los afectos, quiero ubicar algunos, ¿no? Particularmente, porque me parece que son esto que les decía de la ira. Y hay algo en relación a la ira que también me parece que es interesante, que no quiero dejar pasar también, que, si no me equivoco, es Santo Tomás el que lo trabaja más extensamente, que él plantea que la ira se suele pensar como algo irracional, ¿no?, por esta cosa de la turbación que agarra el que está, ¿no?, enojado, ¿no? Freud mismo decía que en el momento de la ira se suspenden las asociaciones. Digo, fíjense qué interesante, porque se suspende el trabajo asociativo en ese momento. Acuérdense de los pensamientos hipervalentes de Dora cuando hablaba del señor y la señora acá,
o del padre y la señora Kay no podía salir de eso, ¿no? Y hablaba enojada de eso, y Freud decía, y ahí no hay ningún equívoco, y no asocia, y no quiere asociar, ¿no? Bueno, cuando la ira captura, ¿no? Efectivamente se suspende algo del orden, ¿no? De la tramitación por la vía de la palabra. Entonces, lo que Santo Tomás, por ejemplo, plantea, ¿no? Es que se lo suele pensar como algo irracional, pero él dice que en la ira siempre hay algo que es muy racional, y es que se siente haber sido perjudicado de alguna manera, ¿no? Que el sujeto que está atravesado por la ira siente que se le ha hecho algo injuriante, y que cuando eso injuriante viene además de alguien a quien se ha amado, peor todavía, ¿no? Y plantea la diferencia entre la indignación y la ira. La ira tiene que ver cuando algo nos ha tocado personalmente, y la indignación nos indignamos cuando algo le ha pasado a otro, ¿no? Y eso ha sido algo injusto, ¿no? Digo, me parece que podemos leer un montón de cuestiones, de la época, del contexto, ¿no? Que bueno, que son bien atinentes. Bueno, por otro lado pensaba, ¿no? En la cuestión de otro modo de afectación, digamos, ¿no? Como puede ser la tristeza, o, y con esto voy concluyendo para que abramos a las preguntas, o los llamados afectos penosos, ¿sí? Digo porque bajo el nombre de estás deprimido, ¿no? Se mete una bolsa de gato, ¿no? Que, bueno, que puede incluir variaciones en las presentaciones de lo más extremas, digamos, ¿no? Y entonces a mí me parece interesante pensar, ¿no? Cómo la noción de depresión relevó de alguna manera la tristeza como un afecto, ¿sí? Digamos, la tristeza era considerada, cuando Lacan habla de la tristeza como pecado moral, ¿sí? O como falla moral, como pecado o como falla moral, él se refiere a esto porque toma, digamos, toma cómo lo piensan los padres de la iglesia, los filósofos de la iglesia, digamos, ¿no? En tanto y en cuanto para ellos la tristeza lo que hacía era alejarnos de Dios. Y era una falla en los monasterios, cuando a la hora de la tarde, ¿no? A los monjes les agarraba el ánimo triste, ¿sí? La tristia, lo que se llamaba la tristia en la Edad Media, eso era considerado un pecado, porque la relación con Dios debía ser una relación alegre, una relación sostenida en la alegría, ¿no? Entonces se planteaba la tristeza como una renuncia a Dios, ¿sí? Bueno, digamos, el término depresión, en cambio, es un término que está asociado a la emergencia del capitalismo, digo, y es un efecto, podríamos decir, incluso como pandemia, ¿sí? Porque hemos tenido, ¿no? Nuestra pandemia de depresión, digamos, es un efecto del capitalismo, en tanto pone en suspenso, primero en el sentido en que forcluye las cuestiones del amor y perturba el lazo entonces con los otros, y por otro lado es un efecto del capitalismo en tanto el discurso capitalista en su funcionamiento enloquecedor, ¿sí? Lleva una dimensión de empuje al goce que deja en una posición problemática toda situación o posición respecto del deseo. A mí me parece que es interesante, ¿no? Poder distinguir, ¿no? Los afectos depresivos, que son efecto, ¿no? De esta irrupción de goce, ¿sí? De este goce que se presenta en más, como alocado, podríamos decirlo de alguna manera, de lo que es la tristeza que puede sentir alguien en un proceso de duelo. Digo, no es lo mismo. Digo, en un caso es porque se ha renunciado al deseo, ¿sí? Y en el otro caso es porque en el caso del duelo es porque está en todo caso puesto en cuestión el lugar de causa de deseo, pero no necesariamente se ha renunciado a eso. ¿Sí? Ustedes saben que Lacan decía, solo hacemos duelo de aquellos para los cuales hemos sido causa de deseo. No hacemos duelo por cualquiera. Que esto también vieron que es una cuestión bien interesante para pensar en la clínica. ¿Vieron esos casos que llegan diciendo, esos pacientes que llegan diciendo, y no sé, se murió mi mamá, o se murió mi papá, y a mí no me pasa nada con eso. Y me tendría que pasar algo. Y uno se pregunta, ¿tendría que? Digo, ¿no? Y a veces hay como una empuja que efectivamente le tendría que pasar. Y cuando uno empieza a indagar, ¿uno qué hace ahí? Y uno empieza a preguntar, bueno, ¿cómo había sido ese lazo? ¿Cuál era la particularidad de ese lazo? ¿Había habido ahí una dimensión de causa de deseo, efectivamente? Y a veces uno encuentra que sí, a veces uno encuentra que no. A veces uno encuentra que hay una cuestión defensiva y otras veces encuentra que ahí no había.
y que quien había cumplido esa función por ahí materna, amorosa, qué sé yo, había sido una abuela, una tía, no sé, la nana que lo cuidó, no sé, ¿no? Bien. Entonces digo, me parece interesante, ¿no? Para pensar cómo los afectos entonces depresivos son afectos, ¿no? Que tienden a producirse como una especie de reguero de pólvora en nuestra época, ¿sí? Pero cómo también ahí nuestro trabajo es discernir. A nosotros que alguien nos diga que está deprimido no nos dice nada. No nos dice nada, no sabemos si es una depresión neurótica, psicótica, digamos, y frente a qué coyuntura se produce eso. Sí, lo que nos dice la emergencia de cierto afecto depresivo es que el deseo está comprometido. Que el deseo está comprometido en tanto y en cuanto está puesto en suspenso transitoriamente. ¿Sí? Y podríamos decir que en ese sentido, ¿sí? El sujeto que se presenta deprimido es un sujeto que está inhibido respecto del acto, ¿no? Y que de lo que se trata entonces es de ver, bueno, qué es lo que ha quedado en suspenso, ¿sí? ¿Al servicio de qué surge ese afecto deprimido? ¿Sí? O depresivo, ¿sí? Bueno, les decía yo, y con esto termino, que Lacan recorta el fastidio, ¿sí? Junto con la pesadumbre como un afecto propio de la época. Estoy hablando de la época de 1970, ¿sí? Estoy hablando de radiofonía y televisión, ¿no? Pero que me parece que es un momento en el cual, podríamos decir, empiezan a producirse ciertas transformaciones, ¿no? Que, bueno, se van a recrudecer, por supuesto, con la globalización, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, él ubica, ¿no? El fastidio, y lo ubica, en principio, en relación, al fastidio lo ubica en relación a la diferencia sexuada, a esta diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? En la otredad respecto del falo, respecto del uno, ¿sí? Y lo que va a plantear de alguna manera, ¿sí? Es que el fastidio, dice, se correlaciona con la imposibilidad, dice él, de escribir la relación sexual como límite real. ¿Sí? Es decir, que el fastidio aparece, ¿no? Cuando no se asume ese punto de real en la estructura, que es que no hay relación sexual, que no hay complementariedad. ¿Sí? Cuando ese cruce, cuando ese punto no se asume, ¿no? Aparece el fastidio, ¿no? Y Lacan dice, ¿no? Alude, el ejemplo que da, a los jóvenes, dice, que se entregan a los encuentros sexuales, ¿no? Sin represión familiar, dice, y señala, ¿no? Que ahí donde falta ese borde, ¿no? Lo que antes aparecía como algo prohibido y que le da cierta condición al deseo, ¿no? Dice, el ser hablante entonces, dice, necesita generarse otros bordes. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque el fastidio entonces es lo que aparecería ahí donde antes estaba la prohibición, ¿no? El fastidio es lo que aparece como un modo de afectación, ¿no? Que viene a ser respuesta, ¿no? Al empuje a gozar propio de la época. Y la pesadumbre, ¿sí? Dice que, en el caso de la pesadumbre, que allí, dice, el afecto llega a un cuerpo, dice, a un cuerpo, cuya peculiaridad consiste en habitar el lenguaje, dice, me pavoneo aquí de plumas que se venden, dice, mejor que las mías. El afecto, digo, ¿sí? La pesadumbre es el afecto, de no encontrar alojamiento, al menos no de su gusto. Eso es lo que se llama pesadumbre, mal humor también, ¿sí? Es decir, cuando uno no se aguanta a sí mismo, cuando uno no se banca en el propio cuerpo, cuando uno no se soporta, ¿sí? Si es un afecto que está en este momento como no, a full, me parece que es y se pregunta si esto es un pecado, una pizca de locura o una verdadera pincelada de lo real. Es decir, que lo ubica, ¿no? Ahí también cierto borde, ¿no? De emergencia de un punto de real, ¿no? Con el que hay que vérselas. Bueno, hasta acá más o menos con la presentación, más o menos me parece que estamos en tiempo y que podemos abrir a conversar un poquito, ¿no? Bueno, a ver qué pasa con esto, digamos. Bueno, se pueden desmutear si quieren para conversar o bien también usar el chat como otra vía.
Anímense. A ver si, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha. No, como para romper el hielo, ¿no? Digo, no, me pareció muy bueno, la verdad que muy bueno. Me gustó mucho. A mí los afectos es algo que siempre me interesó. Yo, ¿no? Como para abrir un poco al debate, pero plantear esto, ¿no? Cómo yo en la clínica, digamos, trabajo con los, yo me puedo pensar, trabajo uno labura todo el tiempo con los afectos, es más, son como una guía, ¿no? Digo, a mí me funcionan como por donde yo entro, por donde esta idea de entender al sujeto como, que ahí está el sujeto, digo, ¿no? Ahí está bueno, eso, como un poco para, ¿no? Y sí me Lacan parece dice algo así, que los afectos connotan algo de la posición del ser, dice, ¿no? Connotan algo de la posición del ser, es decir que me parece que es interesante para pensar cómo los afectos no se confunden con el goce, pero uno podría decir que uno en el afecto que aparece puede leer cuál es la posición del sujeto respecto del goce. Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, cuando Lacan habla de Juanito, para dar un ejemplo sencillo, digo que todos conocemos, ¿no? Cuando Lacan habla de Juanito, ¿no? Para no confundir, digo, afecto con goce inclusive, ¿no? Lacan plantea, por ejemplo, que Juanito siente angustia frente a un goce que se le presenta como desconocido, frente a la emergencia de un goce que irrumpe en el cuerpo, ¿sí? Sí. Y que él no puede, dice, ligar de ninguna manera. Y entonces ahí aparece la angustia, ¿no? Podría haber aparecido otro afecto, podría haber aparecido vergüenza, podría haber aparecido, qué sé yo, vaya a saber qué, ¿no? Claro, podría haber aparecido otro afecto a eso, ¿no? Exacto, exacto. Ahí alguien preguntaba que está el chat, se me apareció así, si el insulto era un modo de tramitar. Sí, por lo menos así lo plantea Freud. Freud dice que por suerte, dice, ¿no? Uno quiere matar a alguien, ¿no? Y no va y lo mata. Lo puede mandar a freír churros, y cuando lo manda a freír churros ya tramita algo del enojo, ¿no? Es una forma posible, dice, ¿no? Puede decirle, bueno, ¿no? Sí. Vean la película, que es bien interesante, no sé si la vieron, es una película, ay, voy a meter la pata seguro si hay alguien que es porque es de Medio Oriente, entonces, no sé si es árabe, siria, es el conflicto, pero es de conflicto entre árabes, sirios, eso se llama El Insulto. Ahí está, la película, ahí está, esa misma, que están ahí recomendando, exactamente, Tere, muy bien, a eso me refería, esa película, sí, para ver cómo efectivamente, por supuesto, que son esas palabras entretejidas en un trasfondo, ¿no? Donde, bueno, esas palabras encienden son una chispa que encienden, ¿no? Como si las tiráramos en un campo de pólvora, digamos, ¿no? Y es bien interesante para ver la posición, cómo se afectan diferentes los cuerpos, ¿no? A medida que van pudiendo hacer otra cosa, ¿no? Es bien interesante la película. No se las voy a contar todas, para que la vean. ¿Se me escucha? Se escucha bajito, Tere, si podés subir el volumen. No se te escucha, Tere, estás silenciada, pareciera. O sea, no aparece el silencio, pero no aparece el microfonito como si estuviese silenciada, pero nada se escucha. Si no, escribíla por el chat, si no. Aprovecho mientras Tere resuelve, porque hay una pregunta en relación a qué pensar respecto de la desesperanza, que se escucha mucho en adolescentes, ligado al temor de que este encierro no termine más y que la normalidad no vuelva nunca más. El temor de los adolescentes es el temor de todos nosotros, a ver, en este momento. ¿Quién nos está preguntando este asunto, digamos, ¿no? Me parece que pescan de alguna manera, ¿no? Esto que todos nos estamos preguntando, si es que va a haber un retorno a lo anterior, tal como lo conocíamos. A mí me parece que a la desesperanza no se la combate diciéndole que vamos a volver a lo anterior. Creo que la desesperanza se la combate pensando que es posible inventar otros modos.
que nos las vamos a arreglar de alguna manera, para encontrarnos de algún modo. No sé, hace poco veía un video, capaz que lo vieron, no sé si fue si fuese el Día de la Madre, una cosa así, pero en otro país, no era acá. Se festeja en otro momento, en otro día, y entonces como no se podían ver por el tema del coronavirus, no se podían juntar, estar juntos en el mismo, digamos, ¿no? Tocarse, abrazarse, entonces diseñaron, una familia había diseñado, ¿no? En un parque muy grande, una soga, y habían colgado una especie de, como de saco de tapado transparente, ¿no? Entonces el que estaba de un lado pasaba los brazos, quedaba totalmente enfundado, ¿no? Pero podía abrazar, ¿no? La expresión, ¿no? De los que se abrazaban y de los nietos, ¿no? Cuando iban a abrazar a la abuela, yo les puedo asegurar que era, ¿no? Entonces digo, nos las vamos a arreglar, me parece que algún modo vamos a encontrar, qué sé yo. No podremos pasar la bombilla de uno a otro, tomaremos mate todos juntos con su bombilla, no es tan terrible tampoco, digo. Qué sé yo, me parece que hay modos de hacer con eso. Pero entiendo que este temor de digo, porque esto es lo que marca si es un antes y un después la pandemia, digamos, ¿no? Digo, yo creo que en un primer momento hay algo de esto es transitorio, que nos alivia, digamos, ¿no? Ahora cuando empezamos a escuchar, bueno, en otros lugares abren, y empiezan a tener rebrote, decimos, bueno, a ver, ¿cómo va a ser el asunto? Digamos, ¿no? Y me parece que ahí, bueno, vamos a tener que encontrar modos de hacer con eso. Pero digo, me parece que ahí a los adolescentes es necesario, la dificultad me parece además que enfrentan los adolescentes es que los adultos estamos atravesados por las mismas preguntas. Y sin saber muy bien qué corno decir de eso, ¿no? Preguntan, en relación, me dice, a la masturbación que irrumpen los niños y que las madres traen a consulta. ¿En los niños pequeñitos, Tere, preguntás? Bueno, porque ahí también hay un tema, ¿no? Vieron que con el tema de, yo no digo que no hay que estar atentos, por supuesto que sí que hay que estar atentos a ciertas cuestiones, ¿no? Con el tema de la cuestión del abuso sexual infantil, digamos, a veces el riesgo que hay, digamos, es que toda manifestación masturbatoria en un niño es leída como efecto de un abuso, y no como algo que es propio de la eclosión, del momento, qué sé yo, de estar atravesando los 4 o 5 años, momento del Edipo, Por supuesto que a mí me parece que ahí hay que poder hacer una lectura de qué forma cobra esa práctica masturbatoria, porque ahí es donde se dirime, me parece, la cuestión de si uno puede leer que allí hay algo que tiene que ver con que el niño ha estado expuesto a alguna cuestión en particular, digamos, o si tiene que ver con el momento coyuntural, digamos, ¿no? Como puede surgir y resurgir en la pubertad bajo otra forma, digamos, ¿no? Ahora, no sé si vos te referís a este momento puntual de la pandemia o al momento de coyuntura de los 4 o 5 años. No sé, Tere, ahí. A ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Ahí sí te escucho yo. Bien. No, a ver, es en estos momentos coyuntural de entre los 4 y los 5 años, que desde ya los chicos están sin ir al colegio, sin las actividades, y que una niña le expresa a su madre, digamos, que la deje sola, que ella se quiere hacer cosquillitas. Claro. Sobre todo que la deje sola, marcaría yo. Claro. Yo marcaría eso, que a veces es como un modo de ponerle, ¿no? Un tope al otro, fíjate qué interesante. Claro. Sí, o sea, está bajo la mirada de la madre y también todo el tiempo conmueve al padre como ver una niña como sexualizada, como que la niña se va a sentar y está haciendo movimientos, y que a la vez esto es materia de que hablen entre madres desde ya, y que se vayan contando que un niño los almohadones y que el otro agarró el mica, y entonces como que están todas tomadas por esto, sí. Que no, ¿cómo hacen para pararlo? ¿No? Es un poco lo que ellas traen, lo que ha traído a la consulta en estos momentos, sí. que incide en estos momentos de poca descarga. Tal cual. Y de poco juego.
física. Y de poco juego, porque digo, hay una situación, no sé, bueno, por ahí hay gente de distintos lugares, soy igual en la reunión, pero digo, no sé cómo está Pergamino, pero digo, acá la gente vive en departamentos, hay chicos de 2, 3 años encerrados hace 100 días, saliendo un ratito el fin de semana, en espacios muy chiquitos, digo, ¿no? Con padres que al mismo tiempo están trabajando, intentando sostener el trabajo desde la casa, digo, donde realmente la cosa se pone muy complicada, muy complicada. Entonces sí, claro que sí. Puede que haya una exacerbación de lo que habitualmente podría aparecer esporádicamente, sí. Y porque además pensaba, ¿no? Mientras te escuchaba, a veces es lo único que se recorta como algo del orden de lo placentero. Tal cual, sí. ¿No? Sí. Porque todo lo demás es quédate quieta, sentate, no sé, ¿no? Sí. De hecho, bueno, tienen una vez a la semana, no sé, reunión con el colegio y esta chiquita se viste con el uniforme del colegio porque Mi hace una amor. plataforma por Zoom. Entonces le digo, bueno, es una forma de estar ligada en Exacto. cuanto que identifica la pertenencia a una institución. Así Sí, que, y una fuera del otro. Y una fuera del otro, porque, a ver, no es broma estar todo el tiempo con los padres, no es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, un rato está bien, pero un rato, no todo el tiempo. Todo el tiempo es agobiante, claro. Se viste, da una vuelta, dice, bueno, salúdame porque me voy a la escuela, y da una vuelta al patio, vuelve y dice, bueno, ya llegué. Está muy bien. La mochila, y tiene 4 años, entonces la madre está con... ¿Y sí? Dice que es muy intensa, así Y la sí. de la madre. Y sí. Es Claro que intensa. sí. Bueno, acá tengo un par de consultas. A ver, cuando hablas de la disrupción de los afectos en la urgencia, del afecto loco desenganchado, si puedes ampliar un poquito más. Sí, puedo decir un poquito más. A ver, Maru. Un poco la idea es plantear que efectivamente la urgencia, es como la forma privilegiada de presentación del afecto como afecto desamarrado, ¿sí? Y porque me parece que es interesante tomar ahí, digamos, ¿no? Que la situación de urgencia se produce, pensemos esto, ¿no? El afecto no es problemático cuando se encuentra amarrado a ciertos significantes, ¿sí? El afecto se vuelve problemático y disruptivo cuando se suelta de esos significantes que lo amarran, dice Lacan, ¿sí? Pero además en la situación de urgencia se da una particularidad, que es que el significante, a mi entender, retorna, ¿sí?, al estatuto de traza, retorna a un estatuto anterior, ¿sí? Yo no sé si ustedes han trabajado algo de eso en algún momento, pero digamos, Lacan a partir del seminario 16 ubica que el significante, ¿no?, deviene de alguna manera, ¿no?, digamos, no es lo mismo la traza, el significante que el signo, ¿sí? Y el significante, dice Lacan ya en el seminario 10, es la traza borrada. Entonces digo, cuando algo que llegó al estatuto de significante retorna al estatuto de traza, ¿sí?, lo que adviene ahí, ¿sí?, es algo del orden de un punto que tiene más que ver con lo real que con lo simbólico, o en todo caso es ese punto, a ver, real de lo simbólico, lo voy a decir así, al modo del signo perceptivo freudiano. ¿Vieron cuando Freud trabaja la pesadilla, los sueños demasiado vívidos, ¿sí? Esto que despierta, lo que lleva a lo no ligado, lo que lleva hacia el polo motor. Bueno, las urgencias me parece que presentan esta particularidad, comparten con las neurosis de angustia, comparten con la pesadilla, ¿sí?, ese estatuto de retorno de la traza, del significante, perdón, al estatuto de traza. Y entonces por eso me parece que siempre, ¿no?, en la urgencia de lo que se trata es de poder producir algún efecto de ligadura. La urgencia siempre va como en contra de lo que podríamos llamar la modalidad clásica del análisis, porque uno primero tiene que poder producir una ligadura, ¿no?, mientras que en el análisis uno tiende a soltar una cosa de otra, hay algo que está pegado y que hay que, ¿no?, producir un corte, una iancia. Bueno, acá hay que producir primero como el efecto inverso, que es que algo se ligue, ¿no?, para que algún trabajo sea posible. Bueno, y acá me preguntan, voy agarrando las que mandaron por el chat, ¿sí? Si podría ampliar cómo interrogar los afectos respecto al amor que no engaña, su vertiente no narcisista, y el engaño en su vertiente narcisista. Sí, a ver, me parece que hay una dimensión del amor que Lacan trabaja, en relación a los primeros seminarios, y donde plantea la dimensión engañosa del amor, ¿sí? El amor que espera fundamentalmente, dice él,
reciprocidad. Ese es un amor que se sostiene en una dimensión de engaño. Y es esa dimensión de engaño también que él plantea para el lazo transferencial. Un engaño que en todo caso es necesario, ¿sí? Un engaño que hace que a quien le falta algo supone que eso que le falta está en el otro, ¿no? Entonces se produce esa vertiente, ¿no?, del amado y el amante, dice Lacan, ¿no? El amado no sabe por qué es amado, el amante no sabe qué le falta y por qué ama, ¿no?, en el otro. Pero digamos, ese engaño del amor es el que permite de alguna manera, ¿no?, el engaño de la transferencia. El tema, va a decir Lacan, es que no todo amor, ¿no?, es engañoso, y me parece que lo plantea fundamentalmente a la altura del seminario 20, cuando habla de la posición del analista, ¿sí? Cuando habla de la posición del analista, y ya me parece a mí que lo planteó de alguna manera en el seminario 11, cuando plantea hacia el final del análisis, ¿no?, y en esa operatoria de separar al ideal del objeto, ¿sí?, él plantea que eso daría la posibilidad del surgimiento de un nuevo amor. Ese nuevo amor para Lacan, para mí, tiene que ver con el deseo del analista, tiene que ver con la posición del analista, y es precisamente un amor que no espera reciprocidad. No es ese amor que está esperando que el paciente nos quiera. ¿Se entiende? Y es lo que le permite a Lacan decir que la primera transferencia es del analista. Que para que se instaure algo del lazo transferencial, la primera transferencia es del analista. Eso puedo decir más o menos medio así rápido, para contestar. ¿Alguna otra pregunta? Luján, Bueno, en yo... esto que decías, perdón, no sé quién me interrumpí. No, en relación a lo que decías, Luján, de producir algún efecto de ligadura en la urgencia, también algo de eso se puede pensar en relación a la pesadumbre, a los afectos deprimidos, por lo menos en el campo de la neurosis, pero bueno, algún trabajo ahí. Sí, a ubicar que eso tiene algún sentido. Al sinsentido absoluto del desasosiego se lo combate instaurando, no poniéndole un sentido uno, pero sí señalando que eso algún sentido tiene, que eso por algo le está pasando, que no es lo mismo decirle a usted le pasa esto por tal cosa, son dos cosas totalmente distintas. Digo, es como introducir esa dimensión enigmática, necesaria para que algo empiece a hacer pregunta. Pensaba en algo respecto como de la construcción como intervención ahí. Sí, sí. Bueno, sí, porque en tanto hay algo que bordea algo del orden de lo real, sí. Lo que pasa es que al principio uno podría decir, uno no sabe con qué tiene que ver eso. Entonces digo, al principio lo único que uno puede señalar es que eso por algo le pasa, digamos. Y que no sirve decir, soy depresivo, soy depresiva. Eso no nos dice nada de qué le pasa. Podemos decir que está triste, qué sé yo, que hay algo que lo puso mal, que hay algo que... ¿no? Pero sí, me parece que hay un movimiento, ¿no? Porque si no también se produce como cierto fracaso, ¿no? En querer que el sujeto encuentre significantes en aquello que no viene dado desde el significante, viene dado desde lo desamarrado. Entonces, ¿no?, si uno pretende que alguien en urgencia asocie, no le va a salir, qué sé yo. Es necesario que primero se enganche al otro de alguna manera para que algo de la asociación pueda venir. Y eso no es sin cierta intervención o sin cierta operación del analista, de lectura, ¿no?, del analista. Ahí. ¿Se escucha? Sí, esperame un segundito, Tere, que estaba Diana. Diana, ¿querías decir algo? Y ahora te doy la palabra, Tere. Sí, bueno, primero felicitarte por la presentación súper interesante. Bueno, iba tomando nota, me trataba de escucharte, era como mucha cosa. Me quedé con esto que vos decías del recurso del humor, como al principio de la pandemia, ¿no?, era una máquina de llovernos memes sobre la pandemia y todo esto, y cómo esto fue mermando a medida que los días se fueron, ¿no?, esto se fue prolongando, y por ahí también lo veo en los pacientes. Yo trabajo mucho con niños, como al principio surgía esto de los chistes, viste, el meme, y esto se empieza a caer y empezamos a trabajar otra cosa y muchas más afectaciones en el cuerpo, que esto vos decías de las distintas presentaciones que se van viendo, tanto en lo público como en lo privado, y en lo privado empiezan a aparecer consultas por niños que nunca habían hecho una consulta, ¿no? Enuresis, que aparecen ahora, que nunca habían estado. ¿Sí?
Absolutamente. Pero además, esto que vos decís, los primeros 15 días cuando se declaró la pandemia, muchos pacientes dijeron, bueno, nos vemos en 15 días cuando esto pase. Y después empezaron a llover, ¿no? Los llamados, ¿no? Las consultas nuevas por teléfono. Que, ¿no? Si nos contaban hace 5 meses atrás que íbamos a tomar pacientes nuevos por teléfono, por videollamada. No lo hubiéramos ni pensado. No, hubiésemos dicho, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo creo que esto que vos decías hoy del acto, en un punto, la invención, con cierto forzamiento de invención que vamos teniendo todos los analistas en el ámbito en que estemos trabajando, porque si no realmente no podemos hacer nada con esto, ¿no? Entonces, lo que antes, esto de la flexibilidad y la disponibilidad, tomar cosas que nunca hubiéramos usado, y la creatividad y el humor nuestro, digo, porque a veces, ¿no? Nosotros estamos siendo afectados también por lo mismo que estamos trabajando, me parece, como pocas veces, ¿no? Bueno, ese también es otro problema, que nosotros no estamos por fuera de, no es, no sé, claro, no sé, hubo un terremoto en tal lado y fuimos a escuchar a la gente que le pasó el terremoto. No, resulta que estamos, ¿no? Estamos en la misma, claro, bueno. Tal cual. Bueno. Tere, gracias, querías decir algo. No se escucha, Tere, no se escucha. Ahora sí. Sí. Sí, con el tema de la pandemia, ubicar, digamos, en un antes y en un después. En un antes donde era todo por delante y comerse el mundo, por decirlo de alguna forma. Y hoy, con la pandemia, se aparece algo del aburrimiento, como que siempre el aburrimiento estuvo pegado al aplastamiento del deseo. Sí. A ver, ¿cuál es la lectura que vos podés hacer del antes, donde era lo imposible de no poder parar, donde no había tiempo para nada, y hoy... Como dos formas del aburrimiento, una que tiene que ver con el empuje a ese goce, o sea, siempre esta cosa, cuando ya tengo el objeto no es ese objeto, entonces se cae el deseo como un efecto. Sí, yo creo que por ahí es interesante para pensar que no se trata de hacer o no hacer, sino que en todo caso el aburrimiento se pone en cuestión o se pone en juego porque hay algo del deseo que queda perturbado. No importa bajo qué forma, si es la del gadget que viene al lugar de taponar con un objeto tras otro, o si es desde el lugar de lo que no se puede hacer en tanto algo de lo que se quería hacer en términos deseantes. Para el caso, en las dos situaciones, lo que queda suspendido es esa dimensión deseante, me parece. Sí, creo que son reversos en todo caso, ¿no? De una misma... Por eso digo, bueno, al principio estaba buenísimo, te viste toda la serie de Netflix, y después de la quinta serie que no querés ver nada más, no querés, ¿entiendes? 5 días, 10 días en tu casa, todo bien. 101 días, no está todo bien, digamos. Es como que hay algo ahí, ¿no? Que va cobrando como otro color a medida que el tiempo va transcurriendo, ¿no? Y me parece que ese es el punto, digamos, ¿no? Y es cierto que la gente empieza como todos, ¿no? A inquietarse. Bueno, porque hay un real que efectivamente, bueno, está ahí. Independientemente de si es lo real o no lo real en términos, digo, teóricos. Quiero decir, hay un punto, hay un escollo, que no sabemos cómo diablo vamos a sortear. No nosotros, el mundo no sabe cómo lo va a sortear, quiero decir. ¿No? A ver, acá alguien me preguntaba cómo pensar los efectos de la ausencia de contacto físico con los seres queridos por causa del aislamiento social. Efectivamente, bueno, sí, coincido con Alejandra en relación a que lo virtual es un medio, pero no reemplaza. Lo virtual es un medio, pero no reemplaza totalmente. Esto es una realidad. Digo, por eso yo digo que la pandemia puso en evidencia la importancia de los cuerpos y del encuentro de cuerpos. Y en ese sentido me parece que Horada, de alguna manera, esa idea del individualismo que intenta transmitir la época como un valor sine qua non. Me parece que una cosa es poder discernir algo de lo propio, y otra cosa es creer que podemos prescindir cínicamente del otro. ¿No? Me parece que si algo podemos aprender de esto es eso.
Digo, ¿no? Que me parece. Pero bueno, igual, vieron, no sé qué va a pasar en esto, ¿no? De, bueno, cuando esto pase, porque esto en algún momento va a pasar, sea porque, no sé, encuentren la vacuna, porque encuentren algún tratamiento paliativo, aunque sea, y que no complique tanto la cosa, entonces el contagio, o no sé, digo, estaremos un tiempo, pero digo, en algún momento va a pasar. No sé si vamos a volver a lo anterior, pero sí que en algún momento va a pasar. Bueno. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, muy, muy interesante, Luján. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha dado a conversar y bueno, la verdad que nos quedamos pensando porque es de mucha utilidad también para nuestro trabajo. Así que gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Y bueno, estar otra vez en Pergamino de alguna forma distinta, pero bueno, estar ahí. Sí, sí. Gracias, Luján. No, gracias a Absolutamente. ustedes. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Y bueno, nos estamos hablando. Cariños a todos. Y a todos. Chao. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao.